Lo que le hemos dado a esta conferencia es reflexionar sobre la corrupción actual que tenemos, que muchos de los contratistas lo viven a diario y que muchos egresados, estudiantes de ingeniería, tienen que saber a qué problemas se van a enfrentar. Esa es otra deficiencia también que tenemos en las universidades, que no le estamos diciendo a nuestros estudiantes: tú te vas a enfrentar con este problema y tienes que actuar de esta manera. Prácticamente los muchachos están saliendo a la deriva en el tema de obras, y cuando se presentan ahí algunos actos ilícitos, inclusive los hacen pisar, como dice, el palito, ¿no? Y al final vamos a plantear algunas propuestas que no son nada del otro mundo, son propuestas que se vienen analizando ya desde hace varios meses, inclusive algunos años atrás, con algún grupo de ingenieros en el norte de Perú. Básicamente yo vengo de Chiclayo, y que en algún momento inclusive se les hemos puesto al MEF. Ahora que está Vizcarra en el norte, también les estamos haciendo llegar algunas propuestas que esperemos pues que el Ejecutivo las pueda implementar en el corto plazo. Y empiezo con esta pregunta: si ustedes, o nosotros en general, estamos conformes con el status quo de las obras públicas en el país. ¿Estamos conformes cómo se están llevando las obras en el momento? ¿Estamos conformes cómo se están haciendo las licitaciones, las residencias, las supervisiones? ¿O queremos que haya un cambio? ¿No? Y por ahí a veces muchas personas me dicen: oye, Manuel, tú estás en contra del sistema, me dicen, ¿no? Porque la cosa es así, no lo vas a cambiar tú. Pero yo estoy convencido de que si los ingenieros, que estamos involucrados en el problema, no intentamos hacer un cambio, esto no lo van a cambiar los políticos, no lo van a cambiar los abogados, los médicos, tenemos que ser nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que iniciar ese cambio. Y la otra pregunta es: ¿cuáles son los principales problemas de las obras públicas en el país? ¿Cuáles creen que son? Ya, bueno, hemos mencionado algo. ¿Perdón? Deficiencias en el proyecto que tiene que calidad, muy bien. ¿Qué más? Corrupción, ¿ya? O sea, el tema de costo que tiene que ver con el expediente, ¿no? Con un costo muy bajo que al final es los adicionales y todo lo demás. Entonces, bueno, ahí hemos coincidido con las tres. Uno de los principales problemas es la corrupción, la deficiente calidad, no solamente en la obra, sino en los expedientes técnicos, y también los vacíos legales. Hay muchos vacíos legales, que también hay mucho que conversar ahí. Y tal vez se deba a que quien hace el reglamento, quien hace la ley de contrataciones son abogados, ¿no? Cuando hemos tenido oportunidad de poner en el MEF estas propuestas, nos entrevistamos con 3 abogados, ni un ingeniero. Entonces, ¿cómo le explicas a un abogado el cuaderno de obra, los problemas que tenemos, a veces con los adicionales, los metrados, los vicios ocultos? No lo entiende. Entonces, por eso es que la ley y el reglamento siempre van a tener vacíos legales. Siguiente. Y bueno, empezamos con el primero, corrupción en obras públicas. Sí, más rápido. Hace unos años casi el 80% de los presidentes regionales estaban siendo investigados por casos de corrupción. Siguiente. ¿No? 126 alcaldes provinciales. Siguiente. Entonces, uno de los principales delitos es el tema de corrupción, ¿no? Y dentro de esto, lógicamente, los principales problemas que tenemos es el tema de direccionamiento. Como dicen muchos ingenieros, aquí está el origen del mal, el tema de los direccionamientos, donde participa un solo postor, hay empresas seleccionadas, esto es titular de todos los días, obras arregladas, favoritismos. Bueno, algunas noticias son del norte, pero esto es a nivel nacional. O sea, no creo que haya una región que se escape a esto. Entonces, el direccionamiento es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Miren en Piura, ¿no? Dice 80 horas a una sola empresa. Aquí también, lo que yo siempre cuando pongo estos temas trato de ponerme no solamente del lado del contratista, sino del supervisor, del proyecto, sino aquí hay que ponerse del lado del país. O sea, ¿qué es lo que le conviene al país? No, yo no estoy en contra de esta empresa que ha ganado 80 obras, ¿no? De repente la ganó limpiamente, no sabemos. Pero por los antecedentes que hay, no creo que haya sido así. El otro gran problema es la adecuación de los RTM, que antiguamente se llamaban requisitos técnicos mínimos, ahora se llaman... ¿Cómo se llaman? Ya no son RTM, ¿no? Lo que están en licitaciones... ¿Perdón? Personal clave, ¿no? Pero son los requisitos técnicos mínimos o las necesidades técnicas que el área usuaria propone para desarrollar una obra en forma adecuada, entre comillas, ¿no? Entonces, miren acá,
exigen a profesionales doctorado y experiencia en docencia universitaria para una obra de saneamiento, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Hasta ese extremo estamos llegando, ¿no? Claro, pero ¿qué tiene que ver que tenga experiencia en docencia para que pueda ejecutar una obra? Entonces, esto está totalmente dirigido. Miren este caso, un ingeniero civil que no es malo que tenga estudios, ¿sí? Pero que sea doctor en ingeniería y doctor en ingeniería ambiental. ¿Y para qué haga qué? Para que supervise unas letrinas, ¿no? Entonces, totalmente direccionada. Una más, y este es el colmo, ¿ah? Fíjense ahí los requisitos para el maestro de obra. Esto es verdad, esto ha sido publicado en el OCE. Entonces, aquí tiene que ver mucho con también lo que estamos nosotros a través del Colegio de Ingenieros tratando de oponernos a los programas que enseñan ingeniería civil solamente los sábados y domingos. Se ha distorsionado totalmente la formación del ingeniero civil. Y lamentablemente la institución, como Colegio de Ingenieros Nacional, no está diciendo absolutamente nada. Ni está haciendo absolutamente nada. Entonces el daño que le están haciendo a esas universidades no es a Juan Pérez, a Manuel Borges, están haciendo daño al país. Y nadie dice nada sobre eso. Inclusive ya están direccionando obras, porque dígame, ¿qué ingeniero civil se va a presentar en una licitación como maestro de obra? O sea, ¿dónde estamos? Entonces, este señor, lamentablemente, es un egresado del programa de sábado y domingo, es un maestro de obra que con todo su derecho puede estudiar, pero haciendo bien las cosas. No se trata de bloquearles la superación personal, como a veces dicen por ahí que discriminamos, no, sino que hagan lo correcto, ¿no? Pero las universidades les engañan y le dicen, no, ven, estudia solamente en las tardes, sábado y domingo, y tienes tu título, y se lo dan el título, como sea, ¿no? Inclusive ya están direccionando ahora, ¿no? Entonces, estos son los direccionamientos. Miren este otro caso, un ingeniero civil que tenga título de contador, ¿no? Estos son casos reales. No sé si alguien está inscrito en el grupo Ingenieros Civiles del Perú. Es un grupo en Facebook que tiene más de 60.000 miembros. Es un grupo bien mentado, muy poderoso, porque tiene ahí todo tipo de información, y hay 60.000 ingenieros civiles ahí, ¿no? Y publica, bueno, lógicamente la persona que publica quiere participar en esa licitación y no encuentra un ingeniero civil que sea contador. Entonces, esos términos de referencia lo están aceptando las municipalidades o regiones o ministerios o unidades ejecutoras para poder licitar una obra y lógicamente direccionarla, ¿no? El otro gran problema que hemos tenido, aquí esto ha bajado un poco ya, es el tema de las cartas fianzas, utilizadas en diferentes procesos, cartas fianzas falsas. Aquí salió la red de Orellana hace unos años, y bueno, y eso también pues, es un problema que está atacando directamente. Y todo esto nos lleva al famoso diezmo, ¿no? No sé si ustedes vieron esta noticia en Chiclayo, cuando al alcalde lo detectaron, pues, que él anotaba a todas las empresas que le daba su porcentaje, y esto fue más o menos tipo Montesino, ¿no? El impacto, porque primera vez que un alcalde pues, era detectado bajo esta modalidad, ¿no? E inclusive ya lo exigían por adelantado, y eso pasa, señores, eso lo sabemos nosotros los que estamos en obra, y lo que sufrimos día a día. Y es lo que los ingenieros jóvenes van a sufrir si es que el Estado no hace nada por intentar cambiar esto, ¿no? Entonces, el país está condenado a convertirse ya, inclusive muchos políticos dicen, a un narcoestado. Y las mafias en las obras también van a llegar a ser más peligrosas que las mafias de la droga en algún momento, como está pasando en México, por ejemplo. Inclusive acá ya hay asesinatos por tema de obras. Bueno, entonces inclusive los mismos presidentes reconocen esto lo dijo una vez Toledo en algún momento. Entonces, bueno, y tenía razón, ¿no? No sé. Bueno, esto, y si no fuera por Brasil, si no fuera por la denuncia que hubo a Lula en Brasil y Odebrecht, todo eso, no se hubiese destapado todo este problema que hay. Como dice, no hay mal que resista, que dure 100 años y mi cuerpo lo resiste. Lógicamente esto ha embarrado a todos los expresidentes que tenemos. Bueno, ya hoy día le dieron libertad a uno de ellos, y no solamente es en el Perú, es en México, pero ya al menos uno por ahí reconoce y dice, yo sí robé, pero poquito nomás, dice, ¿no? Entonces, ¿cuánto me gustaría que un político diga eso? Yo robé, pero poquito. ¿Sí? Al menos es un cambio, reconocer el error es un cambio, es una mejora.
Y bueno, y la conclusión para la Contraloría, esto lo dijo el Contralor hace unos meses, que ser alcalde del Perú es un gran negocio. ¿No? ¿Ustedes qué creen? ¿Es un gran negocio ser alcalde o no? ¿Sí? Incluso muchos alcaldes postulan, y dentro de su ignorancia, porque lo hemos conversado, piensan que el contratista está en la obligación de darle un porcentaje, porque cualquiera es alcalde. En el mejor de los casos, o sea, es ignorante y piensa que tenemos que la obligación de dar. En el peor de los casos, los mismos alcaldes ponen empresas para ganar las licitaciones haciéndolos direccionales, ¿no? Entonces, ¿qué hace el OCE? ¿Qué hace la Contraloría? Hay un video, salió hace unos meses. Disculpe, caballero, municipalidad, 30% no te voy a hablar, 30% no te voy a hablar, 30% no te voy a hablar. ¿Quién ha pedido 30%? ¿Quién ha pedido 30%? Que la gente está robando 30%. ¿Quién ha pedido 30%? El alcalde. ¿Por concepto de qué? El alcalde está en mis cheques, estén ahí, mis cheques estén ahí. Y no me quieren pagar. Yo como empresario digo así, yo como empresario trabajo y este empresario, no, el caballero está mal, no, y usted que diga, no. Bueno, con la policía, recién viene la policía. No, mire, yo quiero decirle al caballero, ¿no es cierto?, que me pague mi cheque, ya está, ya esperaron más de 8 meses. ¿Cómo no van a pagar Juan sea alcalde? Que Juan sea alcalde. Bueno, esto realmente es indignante un poco, ¿no? Si nos pusiéramos en los zapatos de ese señor, ¿cuántos contratistas tenemos ese problema cuando vamos a cobrar un cheque a una municipalidad? ¿No? Y en cada área que pasa ese cheque, todos quieren, como decimos en el argot criollo, quieren picar al contratista con algo. Y así funciona, porque el ejemplo viene desde arriba, pues, porque ellos saben que el funcionario principal le está robando al país, entonces ellos también. Y miren esta situación, este es el Perú, no sé qué municipalidad, pero salió hace unos meses publicado. Entonces, y bueno, y estos son algunos casos de corrupción que existen a nivel nacional. Miren la cantidad de casos que tienen que ver la 27.000 funcionarios públicos denunciados. ¿Ustedes creen que la Contraloría se va a abastecer para poder investigar a esa cantidad de funcionarios a nivel nacional? Entonces la Contraloría también está amarrada de manos. Su ley misma no le permite actuar de oficio, y esa es justamente una de las propuestas que queremos hacer hoy día. Entonces, ese es el panorama general de lo que es corrupción. No he dicho nada nuevo, lo sabemos los que estamos dentro del sistema, pero tal vez nadie lo dice abiertamente. Y yo creo que es el momento de que el país se empiece a limpiar un poco de eso. Hay que decir las cosas como son. Y es en la academia donde tenemos que decirlas, ¿no? Y esta es la academia, parte de la academia, porque este es congresos de especialización, congresos de ingeniería. El otro gran problema que tenemos es lo que decía la colega, el tema de calidad. Hay mucha deficiente calidad en muchas obras. Esto también es de todos los días. Pavimentaciones, miren, esto pasó en Lambayeque, que se pavimentan y a los 3 días hasta que se descascaran como si fueran galletas, saneamientos que colapsan, puentes que se caen, ¿no? Y encontrar, señores, la causa de por qué se cayó un puente es recontra difícil. Lo más fácil es hacer la autopsia a un muerto. Pero la variabilidad que tiene el sector construcción es muy amplia, hay muchas variables. Entonces es bien difícil determinar cuál fue el causante de que ese puente haya colapsado. Inclusive el puente que se cayó acá en Lima, no sé si habrán encontrado las causas principales y habrán encontrado los responsables, ¿no? Y se desplomó o dijeron por ahí que se derritió al final porque ya no está. No sé. Y bueno, y esto llega pues a peritajes, bueno, imagínense, en Tumbes pasó esto, ¿sí? A punto de inaugurarse nuevamente, ¿no? Entonces, no necesariamente, lógica, esto puede ser por corrupción, no necesariamente, pero hay deficiencias en lo que es el sistema de gestión de calidad. Y después vamos a ver por qué es difícil implementar un sistema de gestión de calidad en las obras. Deficiencia en los expedientes técnicos.
También, los que somos contratistas lo vemos a diario. Hasta ahorita no conozco un contratista que me diga ese expediente técnico estuvo ok, así, al 100%, lo hice tal cual. No conozco a un ingeniero o a un residente que me haya dicho eso. Si es que hubiera, bueno, habría que darle un premio al proyectista por ese tema, ¿no? Entonces, hay expedientes técnicos que generan pérdidas millonarias, se ejecutan obras sobre expedientes técnicos más elaborados, se construyen obras que no sirven para nada, ¿no? Y muchas veces el contratista inclusive a veces se ve esforzado a no cumplir el expediente técnico, ¿no? ¿Cuántos contratistas hemos tenido un expediente técnico mal hecho y nos vemos forzados a hacerlo bien? Pero inclusive te podrían denunciar por no hacer lo que dice el expediente. Y si lo haces expediente, la obra se cae. Entonces, ¿qué hago? Renuncio a la obra. Hay muchas obras que pasan así. Y lo único que nos limitamos es a poner el cuaderno de obra. Bueno, no me responsabilizo por lo que dice el expediente, no me quieren dar este pase, ya he presentado la observación, el supervisor no dice nada, el proyectista no dice nada, el alcalde no dice nada. ¿Pero qué van a decir? Pues si por lo bajo ha habido dinero que ha corrido bajo la mesa, entonces ellos quieren que se termine la obra como sea, no les importa el objetivo de calidad de la obra que al final se cumpla o no. Y al final les están buscando una comisión de recesión de obra para que como sea la reciban y como sea le entreguen y poder pagarle su liquidación. ¿Cierto? Y bueno, y a raíz de estos expedientes mal hechos o obras mal ejecutadas, pues hay infinidad de observaciones que sucede en toda parte del país, ¿no? Esta noticia, por ejemplo, hace unos días pasó en Piura. A la final les dijeron que el expediente técnico incluía solamente una cimentación de 50 centímetros, ¿no? El supervisor lo advirtió, el contratista lo advirtió, nadie le hizo caso, su plazo ya vencía, el contratista, bueno, yo construyo, pues, ¿no? Yo construyo, porque si no construye el contratista le ponen su multa. Entonces, ¿a quién podemos acudir cuando vemos las cosas mal? ¿Qué contratista va a decir, ¿sabe qué? Mira, el expediente está mal, yo me voy de la obra, me voy. ¿No? ¿Quién está dispuesto a hacer eso? O sea, no le echamos la culpa al contratista, tampoco al supervisor. Cumple su trabajo en el mejor de los casos. Pero hay un problema mayor, ¿no? Que a los alcaldes o a los funcionarios públicos no les interesa nada si una obra va a salir bien o va a salir mal. No hay un sistema de aseguramiento de calidad. No hay un sistema de gestión de riesgo del proyecto, ¿no? Y no riesgo de seguridad, sino riesgos al proyecto. Hace unos años, ustedes deben conocer al ingeniero Rubén Gómez Sánchez, hizo un estudio de cientos de proyectos de la Contraloría y encontró que mucha de la, bueno, el 80%, hizo un diagrama de Pareto, el 80% de las causas de los adicionales de obra eran por expedientes técnicos mal hechos, con deficiencias, con vacíos, con vicios ocultos, entre comillas, y esa palabra vicio oculto, los ingenieros hemos abusado de esa palabra, ojo. A todo ya le decimos vicio oculto para tratar de tapar nuestra responsabilidad de haber hecho un mejor estudio de mecánica de suelo, por ejemplo. Ah, no, ese es un vicio oculto. Oye, pero si lo podías haber hecho bien. Entonces, vicio oculto que Dios hace en casos muy extremos. No debe ser lo estándar. Entonces, ahí los ingenieros hemos abusado de eso. Y bueno, y esto genera adicionales de obra, como decía por ahí un asistente, un ingeniero, una colega, y no todos los adicionales de obra son malos, ¿no? Al contrario. Porque hay deficiencias, te genero adicional de obra, ¿no? Pero en algunos casos sí, pero los adicionales de Odebrecht habrán sido necesarios, ¿no? Se descubrió pues, que ellos eran genios inventando cerros en el Civil 3D y después los cortaban imaginariamente y eso lo valorizaban, ¿no? Y por eso es que la carretera interoceánica se triplicaron en su precio, cientos de millones de dólares. Y recién se está descubriendo, nadie antes pudo detectar eso. Y parece que la supervisión también estuvo coludida con ese tema, ¿no es cierto? Bueno, entonces los adicionales le generan al final un daño al Estado. Entonces lo que le decía, ¿por qué es difícil implementar un sistema de gestión de calidad en las obras? O sea, ¿por qué hacemos mal las cosas? Que tiene que ver mucho con lo que es la mejora continua y con la calidad total. Eso lo ven mucho los ingenieros que hacen maestrías o los administradores de empresas. Entonces, ¿qué es el círculo de N? Es un círculo virtuoso que permite partir de una determinada actividad que es la planificación como inicio de un proyecto. Entonces este círculo tiene que cerrarse y tiene que haber un círculo virtuoso de mejora continua. Pero veamos por qué en las obras públicas no se puede. Primero empezamos con una planificación, ¿no? Y en forma general, ¿quién es el que dice cómo se debe hacer una obra? ¿Quién es el que dice cuánto va a costar una obra? ¿Quién es el que dice, quién es el que pone las especificaciones de una obra? ¿Quién hace ese trabajo? El proyectista. Muy bien, ¿no? Entonces el proyectista o el consultor, ¿sí? Seguimos al siguiente cuadrante. ¿Quién es el encargado de hacer las obras?
de ejecutar lo que dice lo que se planificó, el contratista, ¿sí?, o el constructor. ¿Estamos? La pregunta es, ¿se conocen los dos? No, no necesariamente. No, se van a conocer el primer día, al final van a terminar odiándose muchas veces. ¿No es cierto? Bien. El tercer cuadrante es, ¿quién verifica que las cosas se hagan de acuerdo a lo planificado? La supervisión o el inspector. ¿Se conoce con el constructor? No necesariamente el primer día y después van a terminar también odiando. ¿Se conoce con el proyectista? No. ¿No? Entonces aquí tenemos tres cuadrantes que ninguno tiene compromiso con el otro, en nada. Pero para cerrar el círculo de déficit de calidad total se necesita un cuadrante más. ¿Quién actúa y dice cómo mejorar la próxima vez? En base a todos los problemas que pueden haber habido una obra. O sea, ¿quién es el que dice y resume, mira, en esta obra había estas deficiencias en este expediente técnico, este contratista tuvo estos problemas, ese supervisor tuvo ese problema, ¿sabes qué? La próxima obra que el país haga de esa magnitud lo vamos a mejorar. ¿Quién hace eso? Pero, si el área usuaria, ¿lo hace el área usuaria? Y a nivel nacional, ¿qué hace el Estado para asegurarse que las obras públicas salgan bien? Oye, si los indicadores OPES, el 80% tienen problemas en los expedientes técnicos, ¿qué hace el Estado? Eso lo sabe la Contraloría. Entonces, este cuadrante no se cierra, sencillamente porque no hay un organismo supranacional que cierre ese círculo de debe. Entonces, cualquier intento de implementar la gestión de calidad total en las obras públicas va a ser probablemente en vano, porque no tenemos este círculo virtuoso totalmente cerrado. Y esa es parte de la mejora continua, que es muy diferente cuando esto se aplica, por ejemplo, a una empresa que hace computadoras, ¿no?, o una empresa que hace micrófonos, lapiceros, celulares. Todos ellos se conocen, trabajan en la misma planta, todos sus errores lo van corrigiendo y van perfeccionando y van ajustando sus desviaciones estándares de los errores que han tenido. Entonces, en el Estado, con los miles de obras públicas que hay en el país, eso es prácticamente imposible. ¿Ya? Bien, vayamos al tema de los vacíos legales. Y aquí tal vez los ingenieros que están más... Bueno, por si acaso yo no soy especialista en la ley de contratación, sé lo necesario para poder participar por ahí, subsistir, digamos, pero no soy especialista en detalle, ¿no? Entonces, hay muchos vacíos legales que justamente ocasionados por el reglamento y por la ley, que son elaborados más por abogados, que si bien es cierto lo consultan por ahí a CAPECO, al Colegio de Ingenieros, pero las consultas son muy tibias, ¿no? Esto debería partir... ¿Quién debería hacer una ley de contrataciones de obras públicas? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas o el Colegio de Ingenieros? Entonces, ese es un rol, ese es un reto para el próximo decano nacional, que se involucre en este tema. No podemos ser simplemente espectadores, porque el OCE lo dice, eso va a ser la verdad, ¿no? O sea, tenemos que involucrarnos mucho más. Entonces, miren esta estadística que hice hace unos días, estos son datos del OCE, la cantidad de observaciones, de opiniones y aclaraciones que tiene el reglamento y la ley. Y miren cómo ha habido la tendencia en aumento, ¿no? Las aclaraciones del OCE en cantidad son más que la cantidad de artículos que hay en la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una ley que tiene más aclaraciones sencillamente no sirve. No sé cuántos artículos tendrá la ley y el reglamento, no creo que pasen, no sé, 100, 200 en total, para los especialistas. 300, ¿no? Bueno, aquí sumamos 200, 400, 500 de 2015. Y en 2018 hasta el momento van 45, ¿no?, aclaraciones, 45 opiniones. Entonces el OCE se ha convertido en una oficina de abogados que su función principal es aclararte todas las dudas que durante todas las obras del país tienen todos los días los postores. Y ha perdido su rol fiscalizador porque el OCE es organismo supervisor, dice. ¿Y qué cosa es supervisión? Y es nacional. Entonces, lamentablemente, el OCE ha caído en este enredo legal de estar respondiendo aclaraciones. ¿Y quién tiene el tiempo para leerse las 270 opiniones del OCE del año 2017? ¿Quién tiene el tiempo? Un ingeniero tiene que estar metido leyendo todos los días las opiniones del OCE. ¿Y eso por qué? Porque hay muchos vacíos legales en la ley y en el reglamento. Entonces, uno de los grandes vacíos es el tema de la supervisión, ¿no? La ley dice bien claro que ninguna obra se debe licitar si es que no tiene la supervisión, ¿no es cierto? Pero no lo dice así textualmente, hay una pequeña variación ahí. Pero las municipalidades hacen caso omiso a esto, hacen caso omiso, ¿no?
Muchas obras sin supervisión o intencionalmente contratan la supervisión faltando unos días o unos meses para que termine la obra, entonces ningún supervisor también se quiere presentar. ¿Perdón? Ese es otro problema. ¿Qué inspector tiene la logística para hacer supervisar una carretera de 20 kilómetros? ¿Qué inspector tiene la logística para supervisar un saneamiento de, no sé, de 50 hectáreas? Eso solamente por cumplir. Y es más, hay un monto de obra por el cual no se debe nombrar inspector. En Chiclayo nombraron un inspector para una obra de 50 millones de soles. Y estuvo durante años trabajando como inspector y encima era un ingeniero agrícola para una carretera. Entonces, hay responsabilidad del titular de la entidad, del gerente de infraestructura, claro. Pero así funcionan las cosas. Y nadie se da cuenta, el OCE no dice nada, porque de repente no se le pide permiso al OCE para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese es por el tema de supervisiones. Miren, inclusive proyectos emblemáticos, proyecto Olmos, ¿no? Muchos trabajos se han hecho solamente con inspectores y sin supervisión. Aquí el famoso puente que se cayó, igual. ¿Qué pasó? El supervisor no estuvo en la obra, pese a contrato. O sea, ese supervisor lo utilizaron solamente para ganar la licitación. Nada más. Y eso es lo que sucede, ¿no? Porque pedimos un doctorado en Harvard para ganar la obra. Y al final no me sirve de nada tener un doctorado en geotecnia para hacer veredas. Que a veces colocan esos condicionantes. Bueno, el otro vacío legal es el tema de los consorcios. Yo le estoy llamando consorcios fantasmas, ¿no? Porque la intención era muy buena de los consorcios, ¿no? Que dos empresas pequeñas se junten para poder enfrentar una obra de mayor magnitud. Pero en la práctica, si hiciéramos una estadística, estoy seguro que el 95% de los consorcios, el que le ejecuta es el que no tiene experiencia, pero ganaron por el cartón del otro. Entonces, este tema de los consorcios tampoco está sirviendo absolutamente para nada. Y hay muchos proyectos que actualmente se están ganando por empresas españolas, que tienen mucho currículo en el tema de calidad, en el tema de seguridad, tienen mucho puntaje, ganan las obras y el que lo ejecuta es el peruano, ¿no? Y ellos solamente, lógicamente dentro de su acuerdo contractual, que es legal, cobran sus utilidades, ¿no? Entonces esto debería replantearse, debería evaluarse hasta qué punto los consorcios son buenos, ¿no? Hasta qué punto debemos seguir con este tema. Si saben que a nosotros los ingenieros le estamos sacando la vuelta a la ley, esa es la verdad. Bien, y esto, lógicamente, todo este panorama tiene muchas consecuencias económicas. Miren, esto pasó en Lambayeque, 6 millones de soles por obras en arbitraje. Esto pasa en Cusco, 1.000 millones por arbitrajes. Y el tema del arbitraje también hay, me han dicho, todos unos arreglos por debajo de la mesa, también existe. ¿Sí? El Estado pierde millones de soles en arbitrajes. Esta es la cantidad de horas paralizadas. Miren, a nivel nacional, esto ha sido el año 2016, creo, 560 proyectos paralizados. Miren la cantidad de proyectos que tiene Cusco, 218, es una barbaridad. Y exponencialmente con respecto al resto de regiones. Entonces, algo debe estar pasando en Cusco, ¿no? Sé que tiene varios presidentes regionales denunciados o en prisión, me dijeron por ahí, y este último, no sé en qué estado estará. Pero es muy grande la cantidad de obras paralizadas. Y muchas de estas, estoy seguro que es por expedientes técnicos mal diseñados, por adicionales no aprobados y lógicamente por paralizaciones que se vienen metiendo, ¿no? Esto es más o menos el mismo cuadro, y ahí está, 4.100 millones según Infobras de obras paralizadas, ¿no? Estancadas. Y probablemente esas obras queden inconclusas y podrían quedar inservibles, ¿eh? Miren cuánto está gastando el Estado y eso no lo están cuantificando. Podrían quedar inservibles esas obras. Así que quedan a la mitad y nadie más quiere hacerse cargo de los saldos de obra. Bueno, y el costo de corrupción país es muy grande. Hace unos años decíamos que perdíamos 10.000 millones de soles por tema de corrupción. Ahora creo que estamos en 14.000 y por ahí un titular. Ya estamos subiendo, ¿no? Como la inflación también la corrupción sube. Esto evita de que el país sea más competitivo. Y bueno, y la corrupción ya pasó a ser el segundo gran problema del país, ¿no? El segundo gran problema del país, debajo de la delincuencia. Y esto lo dice, creo, Perú 21. Bueno, hay una fuente ahí de Proética, ¿no? Entonces, si el principal problema, el segundo problema del país, ¿qué están haciendo los presidentes, los ministros, ¿no? Los políticos para tratar de contrarrestar esto, ¿no? Bueno, Vizcarra ya lo anunció directamente, pero tenemos que ver acciones, tenemos que ver hechos concretos. No se trata de desearle solamente que la gente trabaje bien, o no se trata de decir al ingeniero, ya, pues depende de los ingenieros civiles, me dicen a mí, ¿no? Porque tú firmas los planos, tú apruebas los adicionales, ¿dónde está tu tema ético? ¿Dónde está tu tema moral? Y no es tan fácil, no es tan fácil.
Este es salió unos días, miren la cantidad de dinero también que se está perdiendo en los diferentes gobiernos. 21.000 millones por corrupción en el periodo de Toledo, 37.000 en Alan, 59.000, y bueno, y el último nos dejó acá, 14.000. ¿No? Confiemos de lo que queda aquí, esto se puede destacar, ¿no? Y le hacemos un monumento al presidente. Pero las estadísticas, las tendencias, la estadística parece brujería, ¿no? Porque hay una tendencia, esa tendencia se va a mantener, si es que no hay un punto de quiebre. Entonces, mire la cantidad de dinero que el Perú está perdiendo. Bueno, el problema es muy complejo, es muy complejo de corrupción. Si quisiéramos ponerle freno, tendríamos que inclusive empezar a revisar el sistema de elección de autoridades políticas, ¿no? O sea, cómo se eligen los alcaldes, cómo se eligen los congresistas. Porque por ahí también podría empezar el mal ejemplo. Podríamos hablar de la inacción de las instituciones del Estado, la Contraloría, el CAM, las oficinas de control interno, la Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial, las mismas universidades, el mismo colegio de ingenieros. Es muy complejo este tema, ¿no? Es un problema nacional, no lo va a resolver una sola persona. Y esto, cuando hacemos un diagrama de Ishikawa para evaluar la eficiente calidad de las obras públicas, cuando le decía que es muy complejo, miren la cantidad de variables que tenemos para que algo salga mal. Basta que una de estas variables no funcione y la calidad de la obra pública ya fue. Una de esas variables no funciona. Entonces miren todo lo que tendría que asegurar el Estado, todas esas variables que tendría que asegurar para poder verificar o asegurarse que la calidad de la obra pública sea la correcta, ¿no? Cada uno de estos indicadores nomás es toda una investigación, ¿no? Es muy complejo. Bueno, ese es el panorama. Como les digo, no he dicho nada nuevo. Tal vez soy un poco incisivo cuando digo las cosas, porque yo creo que sí, le dije al comienzo, si no nos comprometemos en hacer algo, el país va a seguir peor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué podemos plantear? Algunas de estas propuestas, en algún momento, en el año 2014, se le hicimos llegar al ministro de Economía, con el anterior gobierno, y esto fue fruto del trabajo también de algunos consejos departamentales de la zona norte del país, ¿no? Nos reunimos algunas semanas y viajamos a Lima para exponer, y justamente cuando exponíamos en el MEF, ahí nos dimos cuenta pues, que nos atendieron 3 abogados, ¿no? Para escuchar nuestras propuestas. Pero bueno, algunas por ahí las hicieron caso, algunas todavía están pendientes, ¿no? Lo primero, nosotros consideramos que los colegios profesionales sí se deben involucrar, como sucede en otros países. En otros países los colegios profesionales de ingenieros, en este caso, son los que le dan visto a los proyectos, le dan visto bueno a los proyectos emblemáticos. Entonces debemos también hacer una exigencia, que el colegio al menos participe por dar una cifra en proyectos mayores a 100 UIT, por dar una cifra. Tampoco nos vamos a meter a todo porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una primera propuesta. Pero esto, ¿quién tiene que hacerlo? Esto tiene que hacer el Consejo Nacional, tiene que proponer, ¿no? Manuel Borja es Manuel Borja, ¿no? Esto tiene que hacer el decano nacional, presionar al MEF, presionar al viceministro, presionar al premier, para que los colegios tengan participación, verificando como parte de la sociedad civil. De alguna forma, el reglamento o la ley permite que participe un, digamos, elemento externo, ¿sí? Pero es opcional, ¿no? Cuando dicen puede, cuando ustedes ven el reglamento de la famosa la palabra dice puede, cuando vayan a poner puede, mejor no pongan nada, ¿no? Porque puede, ¿no? Entonces en el reglamento muchas cosas hay que ponerlo tácitamente debe, en vez de puede, o tiene, para que sea de obligatorio cumplimiento. Si no, ningún político lo va a poder involucrar, ¿sí? Bueno, y si es que participamos en esto, lógicamente estos direccionamientos de repente podrían disminuir, porque ya el colegio se está comprometiendo de repente para revisar unas bases, unos términos de referencia o los requerimientos del área usuaria. Entonces ya está la imagen de una institución por detrás, ¿no es cierto? Que también podría haber corrupción, probablemente, pero yo creo que podría disminuir. La siguiente propuesta, y tiene que ver mucho con nosotros mismos, que somos residentes en 2 o 3 obras, al mismo tiempo somos supervisores en 2 o 3 obras, y hace muchos años esto era peor todavía, ahora hay un poquito que está bajando la cosa por ahí, pero todavía hay colegas que se prestan para esto,
Pero, ¿cómo lo solucionamos? Es muy sencillo. Tenemos que crear un registro nacional de residentes y supervisores de obra, y se acabó el asunto. Y que el OCE me dé una constancia de que estoy libre para poder licitar en una obra o para poder firmar contrato en una obra que yo he ganado. Es muy sencillo. Y se acabó. Inclusive las multas, ¿no?, en mi opinión deberían ser mucho más altas. Porque es como contratar a Grupo 5 para que venga a dar un concierto acá y al final les contrato pues a lo de la esquina del movimiento que hay en el norte y vienen a dar el concierto y les digo, no, pero tocan igualito, miren la misma partitura, es igualito, baila nomás. Eso pasa en las obras, ¿no? Como dice Miguel Salinas, licitaron con el león o el tigre y viene después el gatito. No, si cumple mira los mismos requisitos. Y muchos problemas están en serios aprietos, muchas obras, perdón, porque no encuentran un ingeniero que cumpla las mismas competencias que estaba en las bases. Pero si había uno solo, pues había un solo que tenía doctorado en geotecnia o en la luna para hacer veredas. Uno solo en el país cumplía eso, ¿qué vas a encontrar otro? O sea, lo direccionaste y al final te metiste en problemas. Entonces, una forma de solucionar esto es un registro suficiente. La persona que quiere visitar, que quiere contratar al residente o al supervisor a título personal, no estamos hablando de un registro de contratista, es un registro personal, como residente o como supervisor, ¿no? Sencillamente tendría que pedir al OCE o se da mi constancia de que estoy disponible para poder postular o para poder firmar contrato. Entonces ahí, ¿qué logramos? Que le damos oportunidad a miles de ingenieros más que están por debajo de ese que tiene el doctorado y no tienen oportunidad de trabajo. A miles de jóvenes también que están esperando tener una oportunidad de trabajar. No, ese es el tema de fondo. Y lógicamente van a ganar experiencia. Tercera propuesta. Lo que le decía, el tema de la supervisión. En el reglamento, en la ley, debería decir textualmente que está prohibido licitar una obra si es que antes no se ha licitado la supervisión. Así debería ser. Está prohibido, con esa terminología. Y es algo sencillamente de cambiar, ¿no? Por el problema que les digo, muchos licitan y después la supervisión lo contratan después o la hacen muy larga para que nadie le supervise, ¿no es cierto? Y nombran un inspector temporal para poder que la obra camine. Pero no debería ser así. Inclusive el supervisor podría ayudar a revisar el expediente técnico y tendría mucho más tiempo para ver todas las no conformidades o todos los vicios ocultos. O sea, eso es algo que obedece a toda lógica. Sin embargo, no lo ponen de esa manera en el reglamento. Esto se lo dijimos al MEF en una exposición, que no lo pusieron así. Lo pusieron muy tibio, ¿no? Toda obra debe tener una supervisión, dice. Nada más, ¿no? Entonces debería prohibirse. ¿Y quién debería autorizar la licitación? Bueno, si el OCE ve que no tiene la convocatoria a la supervisión, no te da pase para que convoque la construcción. Es así de sencillo, ¿no? Y bueno, mi opinión personal es que el tema de las inspecciones, debido a que los municipios no tienen logística por lo general, deberían eliminarse. O de repente inspecciones podríamos agarrar para obras, pues, no sé, de 10 OITs a lo mucho. No sé, se me ocurre recordar una cifra. Pero no podemos permitir que las municipalidades abusen de esto y que nombre un inspector para obra de 10 millones, 5 millones, 50 millones como pasó en Chiclayo. Que después intervenga la Contraloría, sí, pero ¿de qué sirve que venga la Contraloría cuando ya, como dicen, el muerto está enterrado? ¿De qué sirve la Contraloría cuando empieza ya hallazgos de una obra de hace 4 años que se licitó? ¿De qué sirve? Ah, no, pues lo mete preso al ingeniero, está bien, pero la obra está bien, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió su trabajo? Solamente para denunciar a los funcionarios, nada más, una estadística más. Cuarta propuesta. El tema de las cartas fianzas, me parece que hay algo que ya se está viniendo en esto. Era tan sencillo implementar un registro de cartas fianzas, que la SBS lo maneje, tan sencillo como eso, de manera que cualquier titular de entidad que revisa una carta fianza entra al sistema y verifica si esa carta es falsa o no. Sin embargo, hemos pasado años con esto de las cartas fianzas y nadie decía nada. En Chile, miren, tenemos un indicador de 6 postores por obra, en promedio nacional. O sea, hay 6 contratistas por cada obra que se licita. 6 contratistas que se presentan y 6 contratistas que pasan, digamos, la revisión. En el Perú, el indicador es de 1.4. ¿Sí? Por el tema de los direccionamientos, que solamente a veces presenta 1, ¿no? O 2, y en el segundo punto lo descalifican. 1 nomás. Entonces, este es un indicador que por un tema de transparencia debería estar preocupándole al presidente. Debemos subir ese indicador de 1.4 para empezar el primer paso, de repente a 2.
el promedio. Lo ideal de repente sería llegar a 3. ¿Ya? Más o menos, ya por cada obra 3 postores, ya es sinónimo también de transparencia. Y miren este dato también que saqué del OCE hace unos meses, y aquí está. Dice, de los 105.000 ítems con buena pro, el 73% solo tuvo una propuesta. Acá está. ¿No? Más del 70% solamente hubo un postor. O sea, en, no sé, 70.000 obras. ¿No? En 72.000 obras tuvo solamente un postor. La propuesta 6 está relacionada con el sistema de calificación. Si bien es cierto, se han eliminado ya los sorteos, ¿sí? Ya no existen sorteos, pero no. Antes había los sorteos porque era el 90%, todos se iban al 90% y todos por sorteo. O sea, prácticamente era una rifa en el sistema actual. O va a ser bien difícil que dos postores empaten en puntaje económico o que tengan la misma, de repente, desviación, ¿no? Pero aquí hay una distorsión. ¿Por qué? Porque lo ideal sería también tener un rango de aceptación de las propuestas. Actualmente el reglamento permite que una propuesta económica se vaya, si es posible, hasta el 20% del monto referencial, ¿no? Y eso sesga un poco el promedio. Y muchas empresas lo están haciendo intencionalmente. Se juntan 2 o 3 empresas, una presentan propuestas muy bajas para sesgar el promedio. Entonces eso también debería evitarse. Entonces tenemos que encontrar un sistema óptimo que premie la mejor propuesta económica, ¿no? De repente con un tema estadístico de desviación estándar, el que tenga menos desviación estándar, ese es el ganador, pero estableciendo también ratios, ¿no es cierto?, de mayor o menor. A las finales, cuando conversamos del tema con los especialistas, me dice, a las finales me dice, el ingeniero le va a sacar la vuelta a la ley, la forma que pongas para evaluar. Pero busquemos una fórmula que sea, pues, la más exitosa en todo caso, la que tenga más probabilidades de ser la más razonable, ¿no? Bueno, aquí con el tema de los expedientes técnicos, no existe un registro de proyectistas. No existe un registro, y aquí hay que hacer una mea culpa, ¿no? ¿Cuántos proyectistas nosotros habremos firmado un plano de un proyecto que no hemos hecho? ¿No? Habrá uno que de repente diga, yo sé que nunca he firmado un plano que no he hecho. Hace 20 años, 30 años, de repente, de que somos ingenieros. Entonces, no hay una sanción ejemplar para los proyectistas también. Y aquí yo también me pongo ahí porque también soy proyectista. Porque muchas veces los proyectistas hacemos mal las cosas por un tema de presión política, por un tema de costos, por cualquier tema, pero los expedientes los hacemos mal. Va la ejecución de la obra, bueno, paga parte del contratista, el supervisor, la obra se paraliza y el proyectista, bien, gracias, sigue licitando con el Estado, sigue firmando planos. Entonces, ¿por qué no pensamos también en sancionar al proyectista que hace mal las cosas? Y ahí está también el origen del problema, a través de un registro. Entonces, ese proyectista que es sancionado nunca más vuelve a hacer mal un estudio, ¿no? Lo sanciona 1 año, no puede hacer estudios para el Estado. ¿Ustedes creen que la próxima vez le va a aceptar a un alcalde que le diga, no, mira, dale este expediente por 10.000 soles y me dan la mitad y con 5.000 haces este estudio? ¿Ustedes creen que ese proyectista va a aceptar eso? No, pues le voy a decir, oye, te juego mi habilidad, no puedo, que te lo haga otro en todo caso. Entonces tenemos que buscar herramientas que también presionen un poco a los consultores para que hagan bien las cosas y que ellos a su vez presionen a los que le contratan para que les paguen bien, pues. A veces hay un tema de necesidad, ¿cierto? Donde dicen, mira, ¿sabes qué? Por este expediente tengo 20.000 soles, ¿lo haces o no lo haces? Pero si tú sabes que si lo vas a hacer mal, te van a sancionar, ¿sabes qué? Mejor no me meto. Pero si no existe nada, sencillamente sigue pasando lo mismo, ¿no? Inclusive podrían haber indicadores de desempeño, puntajes. Ya los proyectistas que tengan varias sanciones van a su puntaje, entonces ya no pueden licitar con el Estado. O sea, podría haber una herramienta muy interesante para tratar de corregir las deficiencias que hay en este tipo en esta parte del proyecto, ¿no? Bueno, con el tema de los requisitos, esto lo hemos conversado mucho también. Los magíster y los doctores son grados académicos, eso se debe entender, no son grados profesionales. Un bachiller puede ser magíster, pero no puede ejercer la profesión. ¿No? Un bachiller puede ser doctor y no tiene título, entonces no puede ejercer la profesión. Entonces los grados académicos no deben ser usados para direccionar las obras. Que le puede dar algo de competencia al profesional, sí es cierto, pero estamos distorsionando la ley universitaria. Lo que nosotros deberíamos procurar más bien es tener estudios de segunda especialidad, así como tienen los médicos. Los médicos no estudian maestrías ni doctorados. Bueno, ya le dicen doctor, ¿no? Pero no estudian maestrías, estudian especialización.
¿Y tú dónde te operas? ¿El que tiene especialización o en el médico general? El que tiene especialización. Entonces, eso falta que las universidades promuevan. Lamentablemente las universidades han quedado también estancadas en el siglo XIX y ellos empezaron a sacar maestrías y doctorados. ¿Por qué? Porque sus docentes necesitaban maestrías y doctorados. Pero eso ya se hizo público, entonces todos los profesionales que necesitamos más competencias, como no hay mayor oferta, me voy a hacer una maestría. Pero lo que deberíamos buscar es esto de acá. Segundas especialidades, que la ley universitaria sí lo permite, solo que las universidades no lo están haciendo. Que yo sepa, la UNI sacó hace unos años una segunda especialidad en Ingeniería Sismo-Resistente, creo, en estructuras. Sacó la segunda especialidad, pero que yo sepa no hay ni un titulado, ¿no? Y una segunda especialidad no te da un grado de magíster, te da un título a nombre de la nación como especialista en esa área. Eso no lo tiene nadie en el país. Pero creo que por ahí deberíamos ir haciendo un cambio también. Tenemos que también dar mayores facultades al OCE. Algo está haciendo por ahí para que elimine ciertos requisitos que están demasiado exagerados. En algunos casos sí, como dice, le observa la entidad, pero en la mayoría de los casos dice, no, ¿sabe qué? Es de la entidad. Es de la entidad, es de la entidad. ¿Por qué? Porque el OCE también no se abastece para estar respondiendo tantas cartas, tantas observaciones que hay en todas las obras públicas, ¿no? Porque todos los municipios o regiones pues, quieren direccionar las obras. Entonces, pero tiene que haber mucha mayor facultad para que el OCE pueda eliminar de oficio cualquier requisito, pero para eso se necesita que haya ingenieros ahí, pues. O sea, un abogado pensará que un doctor en geotecnia para que haga veredas de repente está bien, ¿no es cierto? ¿No? Y recién han nombrado a la nueva presidenta ejecutiva del OCE, creo que es mujer, no sé si es doctora, ingeniera, ¿saben qué grado tiene? Creo que ayer salió en el peruano, ¿no? Entonces ahí tiene que haber ingenieros, en los altos cargos. Y ahí también hay un reto de los ingenieros que, si los ingenieros no nos involucramos en política, lo vamos a seguir lamentando durante muchas décadas más. Pero no una política partidaria, una política honesta, una política técnica, que lo que busca es el desarrollo del país, no la política para robarle al Estado y para aprovecharlo. Entonces, eso también deberíamos proveer en el colegio de ingenieros. Muchos ingenieros aprovechamos que el presidente es ingeniero, para que se involucren en política y traten de hacerle entender a los políticos que estos cambios son los que se necesitan implementar. Y la otra propuesta complementaria es, ya dejemos ya de los direccionamientos y propongamos una estandarización en los requisitos técnicos mínimos para una obra. Si todas las obras de pavimentación son iguales en el país, todos los parques en el país son iguales, todas las obras de saneamiento son iguales, una que otra tendrá una variación, pero vayan ustedes a ver la cantidad de requisitos que ponen una obra contra otra obra, ¿no? La vez pasada presentábamos a una licitación para hacer un parque en Lambayeque y pedían que la empresa haya hecho 5 parques. Así. O sea, que la empresa que se presente haya hecho 5 parques. O sea, si COSAPI nunca hizo un parque, no se podía presentar. Pero así lo ponen. Entonces el OCE no lo acoge y dice, no, está bien, ellos son sus requisitos hoy. No te pases, no tenemos que estandarizar eso. ¿Y eso quién tiene que hacer? La estandarización. ¿Lo va a hacer el OCE? ¿Quién tendría que hacerlo? ¿Quién tendría que hacer la propuesta? El colegio. El colegio profesional tiene que hacerlo. ¿Quién mejor que ellos son los que tienen el problema? Bien, y un par de propuestas más. En el caso de los expedientes técnicos, paralelo a la creación de este registro, tiene que haber una obligatoriedad, ¿no? Tiene que haber una obligatoriedad de que los expedientes técnicos cuyos costos le van a generar mayor daño al Estado, tiene que haber una obligatoriedad de una evaluación externa también. Porque ¿cuánto me cuesta más? ¿Pagarle a un evaluador externo para que me revise un expediente o que esas obras salgan mal y al final termine paralizado 50 millones de soles ahí en la calle? ¿Cuál cuesta más? ¿Cuáles son los costos de no calidad ahí? Y eso el Estado no lo está entendiendo, ¿no? Pero por aquí dicen, no, pero eso lo revisa la municipalidad. Dígame, ¿qué funcionario público tiene tiempo para revisarse 20 expedientes? Solamente le ponen su sello y su visto bueno, nada más. Y al final termina siendo responsable. Encima la Contraloría lo va a llamar por haber dado el visto bueno sin haberlo revisado. O sea, le estamos trasladando un trabajo a un funcionario que no tiene el tiempo ni la logística para poder revisar un producto. Esto tiene que tercerizarse, señores. Pero, lógicamente, para unos proyectos, ¿no? Por ejemplo, para 100 UIT para arriba, por decir una cifra. Entonces, con eso aseguro que ya el proyectista hizo su trabajo y aseguro que un revisor externo lo ha hecho. Y si este revisor externo
no me encuentra los vicios ocultos, entonces este va a pagar los platos rotos, porque estoy invirtiendo. ¿Sí? Otra de las propuestas es incluir los costos de calidad, que también es un tema que no está muy estandarizado, pero sobre el tema de calidad hay que hablar mucho, muchas cosas. Tienen que tener un rubro de costo de calidad el expediente técnico, para obligar al contratista a que haga todos sus ensayos, densidades de campo, estereometría, probeta, Liga Beckelman, todos los ensayos, pero tiene que estar presupuestado, ¿ya? Y el otro, que ahora ya la ley lo pide, es la gestión de riesgos, ¿no? Tiene que haber un producto entregable con un plan de gestión de riesgo para detectar cuáles son los riesgos probables de que el proyecto salga mal. Pero en la gestión de riesgos también hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la gestión de riesgos para hacer el expediente y otra cosa es la gestión de riesgos durante la ejecución. No le traslademos riesgos al contratista, que él no tiene la culpa. Ojo, porque a veces un contratista ejecuta y encuentra un tema arqueológico. ¿Es responsabilidad del contratista? No, pues esa gestión de riesgo debió hacerse antes en la etapa de preinversión, en el expediente técnico. Ahí debió hacerse. No al contratista. O encuentro interferencias, ¿no? Líneas telefónicas, subterráneas, eléctricas, lo que sea. ¿Es responsabilidad del contratista? Tampoco. Entonces ese riesgo a veces se lo asumen al contratista. Y el contratista se dice, oye, pero este no es riesgo mío. Yo no soy el dueño de este riesgo. Entonces ahí todavía hay mucho pan que rebanar. Estamos recién empezando el tema de gestión de riesgos en el país. Bueno, y tal vez, si todo este problema tiene muchas aristas, ¿no? Lo más saludable para el país es de que ya pensemos en una Superintendencia Nacional de Obras, que reemplace al OCE y que tenga el mismo nivel que una superintendencia, con facultades para sancionar, con facultades para observar, con facultades para fiscalizar de oficio, para sancionar a un residente, a un supervisor, inclusive a un funcionario público que ha hecho mal su trabajo. No, esto ya lo están analizando en Chile, por ejemplo, ya lo han planteado hace unos años, y ojo que Chile tiene menos indicadores de corrupción que el país. Esto también lo planteó el decano del Colegio de Arquitectos hace unos años también, y bueno, en Lambayeque también ya lo estamos trabajando. Pero necesitamos el brazo político para que esto pues se lleve a proyecto de ley, ¿no? Y este sería un cambio radical de la forma como se van a gestionar las obras públicas, porque la superintendencia sería la indicada de regular el sistema que está totalmente distorsionado. No va a haber otra entidad. La Contraloría ya está demasiado apretada. Su misma ley no le permite hacer muchas cosas. Están haciendo modificaciones, le están dando facultades, pero eso solamente son parches que le están poniendo. Va a seguir igual. Va a seguir igual, ¿no? Entonces debemos apuntar a algo más, ¿no? Algunos podrían decir, no, pero una superintendencia puede cometer abusos. Sí, es factible, es probable. La SUNAT no comete abusos, sí. Pero ¿ustedes creen que el país sería lo que es hoy día si no hubiese habido SUNAT? ¿Ustedes creen que seguiríamos siendo el mismo país? ¿O seguiríamos en la informalidad total? Yo creo que la SUNAT sí cumplió un rol. Que se haya politizado en algunos gobiernos, haya exagerado, que no le cobre a Telefónica o no le cobre a otras mineras que le den dinero, ese es otro tema, que hay que corregir, claro. Pero la SUNAT ha servido para regular el sistema tributario, ¿no? Porque estaba muy informal. Y eso es lo que existe actualmente en las obras, ¿no? En Chile, por ejemplo, conversaba con un colega, me dice que casi todas las licitaciones son electrónicas, todo es electrónico. Ahí no tienes que ir a dejar tu sobre a la entidad, ¿no? No tienes que ni siquiera conocer al funcionario público, ni siquiera te tienes que acercar, todo es electrónicamente. Entonces, las tecnologías de información, las TIC, ayudan a que el Estado sea más transparente y más eficiente. Deberíamos apuntar a eso también, que las licitaciones absolutamente todas sean virtuales, ¿ya? Y otra más es la implementación de cuaderno de obra virtual, ¿sí? Y también es una propuesta que estamos trabajando. Debemos pasar de un cuaderno de obra de la época del siglo XIX, ¿sí? Porque estamos en el XXI ya, a el uso de tecnologías, ¿no? Y tal vez aquí es donde más estemos atrasados porque, como decían el ponente anterior, ¿no? Tenemos que empezar a cuestionar los reglamentos, tenemos que empezar a cuestionar las normas. Si nosotros no lo hacemos, si los mismos ingenieros no cuestionamos nuestro reglamento, ¿quién lo va a hacer? Y eso hay que enseñarles a las universidades, a los estudiantes, que cuestionen los reglamentos, porque ese reglamento sirve para ciertos periodos, no va a servir de por vida. Entonces igual, las leyes, los reglamentos de contrataciones tienen que cuestionarse. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir anotando en un papel que nadie entiende nada? Porque tenemos a veces peor letra que médico. Y si encima te dan la última copia, que es un papel calca azul, no lees pero absolutamente nada. Sin embargo, lo seguimos utilizando, ¿no? Y a propósito, inclusive a veces el cuaderno de obra se
Se perdió el cuaderno de obra. Uy, ahora ya pues hacemos otro. Compras un cuaderno de obra, lo legalizas o no, y empiezas a hacer otro cuaderno de obra. Entonces no queda evidencia de nada. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí he tomado foto ahí. Miren esas letras, son de algunos colegas por ahí, pero a veces, como le digo, tenemos peores letras que médicos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las debilidades? Ahí están las debilidades, ustedes las conocen. Las hojas que se pierden, no se lee nada, no se pueden poner fotografías, no se pueden poner videos, ¿no? A veces se inician sin la disponibilidad, se llena el último día, la búsqueda de información. A ver, busque un cuaderno de obra de una obra de 2 años. ¿Cuántos cuadernos de obra tendrá, no? Unos 20 cuadernos de obra, busquen un asiento, ¿no? O sea, es totalmente inmanejable, esto está en la época primitiva. Entonces tenemos que pensar en otro tipo de herramientas en donde no solamente le sirva, porque aquí tiene acceso al cuaderno de obra, ¿no? El contratista y el supervisor, nadie más. Unos 5 minutitos más y termino, ¿sí? Por favor. ¿Quién tiene acceso? Solamente el supervisor y el contratista. Pero ¿a quién le interesa que la obra salga bien? ¿Al supervisor y al contratista solamente? ¿A quién le interesa que salga bien la obra? El propietario. ¿Quién es el propietario de una obra? Es el Estado, o sea, nosotros, los órganos de control. Entonces, un cuaderno de obra debería ser accesible por los organismos de control, por la entidad, por el contratista, inclusive por sus jefes, no solamente por el ingeniero supervisor y ingeniero residente, pero solamente para visualizar. Tampoco no se asusten, no vamos a permitir que ya cualquiera pueda anotar cualquier cosa, no. Esto lo están implementando, para ir avanzando un poco más, lo están implementando en México, por ejemplo. Lo tienen, se llama bitácora electrónica de obra pública, ¿no? En donde, bueno, aquí está la resolución esto lo tienen ya hace unos años, inclusive, y ahora están pidiendo ahí que las bitácoras de obra pública sean abiertas al público, sean abiertas a todos, miren, a la población, porque a la población le interesa que salga una obra bien. A veces el supervisor anota en el cuaderno de obra, envía una carta a la entidad ¿qué hace con su carta? Ya, ingeniero, no se preocupe, lo vamos a solucionar. No le queda, el supervisor muchas veces estamos entre la espada y la pared. Lo único que nos quedaría sería la prensa a denunciar que ese contratista está haciendo mal, pero ¿qué supervisor va a hacer eso? O sea, tampoco le pongan ese trabajo al supervisor de denunciarnos, ¿no? Pero si los organismos de control y la misma población estuviera observando lo que el supervisor anota, ¿no es cierto? Y donde le llama la atención al contratista y le dice, oye, contratista, por última vez te digo que esa base granular tienes que compactarla al 100% porque si no se va a hundir ese pavimento. Entonces eso ya advierte a la población, a los órganos de control, a la prensa. Entonces esa es parte de la transparencia del Estado que debería implementarse de repente a un mediano plazo, ¿no? Esto lo hemos implementado en algunas obras particulares del Estado, pero como a título personal, y esto se puede hacer vía software, se puede hacer inclusive vía Facebook, lo pueden hacer ustedes, como un grupo cerrado, privado, donde le pides a tu residente que anote todos los días sus avances de obra y le das acceso a los gerentes, a la logística, a la secretaria, al administrador, para que también tengan acceso y puedan hacer sus anotaciones, y eso se convierte pues, en una herramienta online que de tu celular, el gerente que esté en Lima, puede saber cómo está yendo su obra en Piura, en Cusco, en Puno, tranquilamente, ¿no? Y puedes pedirle, ¿sabes qué? A ver, muéstrame el ENAM y me subes una foto ahorita, lo subes al cuaderno de obra virtual, quiero verlo. Entonces el control se hace mucho más, puedes pedir la temperatura, en fin, todo lo que tú quieras, se hace mucho más eficiente. ¿Ya? Y bueno, son puras pelotas que le hemos hecho, puedes inclusive programar un software para que te haga un avance físico de metas. Bueno, ya hay unas estadísticas que hicimos una vez donde más o menos hicimos una encuesta entre algo de 100 ingenieros y donde encontramos que el 60% considera que sí permite el control de una obra pública, sin embargo hay un 20% de ingenieros que dice que no va a permitir el control de la obra, ¿no? Entonces hay 20% ahí que se rehúsa todavía un poquito a que lo controlen en forma virtual, ¿no? Probablemente. Algunas propuestas finales. En Chile, ¿qué están haciendo, por ejemplo, para asegurar la calidad de los expedientes técnicos? También, nuevamente, esto es política de Estado, ¿eh? Están implementando tecnologías BIM en todo su proceso de licitación. La vez pasada un contratista quiso implementar eso en Lambayeque y Lambayeque le dijeron, oye, ¿y eso qué cosa es? No sabemos. No, presenta tus planos en físico nomás, así a mano, exploteados, nada más. Estaban dando todo el CD con la tecnología BIM. Entonces, esto debería ser política de Estado para todas las obras públicas o los proyectos emblemáticos. Porque aquí podemos detectar los vicios ocultos, aquí podemos detectar interferencias, los metrados deficientes y todo lo demás que al final sale en la etapa de ejecución. Bueno, algunas propuestas complementarias para
terminar, en Colombia, ¿qué están haciendo? Le están aplicando detector de mentiras a los comités de licitación. Tan sencillo como eso, señores. Tan sencillo como eso. ¿Quieres ser miembro del comité de selección? Muy bien, capacítate en el OCE, pero me pasas la prueba de detector de mentiras. Primero, ¿cuánto le cuesta eso al Estado? Nada. No sé. Para uno dirán, pero si le engañan al lector, está bien, pero habrá un 10% que le va a engañar, pero el 90% no le va a engañar. Entonces, son Bueno, y para terminar, invitarlos a nosotros en Lambayeque. Hemos hecho una cruzada nacional. Hay muchos ingenieros que se han unido a esta cruzada porque uno de los roles del colegio no solamente es la capacitación y la defensa profesional, sino también la persuasión o la disuasión para que los ingenieros puedan hacer lo correcto. Si el colegio de ingenieros no le dice a sus colegas, colega, tienes que hacer esto, no direccione las obras, no le dice a los políticos que no le roben al Estado, sencillamente nadie lo va a hacer. Bueno, y con eso termino con algunas fotografías. Creo que hay uno de los presentes que están aquí en las fotos. Gracias por el apoyo. Ahora le invitamos al centro del estrado para hacer la entrega de un presente por parte del comité organizador.